tardes ahí. Vamos a saludar a Cristian FX. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Che, no sé si es puntualmente a quien vi aquella vez en Chascomús, pero bueno, vos también te dedicás a esto, ¿no? Sí, yo me dedico a esto, pero no fui yo. Bueno, ¿y cómo es el laburo de ustedes? ¿Así se dice, buscan oro? ¿Cómo se llama la profesión? No, en realidad es detector de metales. Detector de metales. Sí, detectores de metales. Detectoristas nos llamamos nosotros. Hola amigos, bueno, me vine a esta playa que tiene mucha tosca. Me traje, mira, te voy a mostrar todo el equipo que traje. Mi infaltable flota, que es como un hijito para mí. El Equinox 800, con la bobina esta de 15. No es lo mejor para la playa, es re pesada. Y también cuesta un montón centrar los objetivos. Pero bueno, ya me acostumbré a esta bobina y la palita esta que estoy probando. Hasta ahora anda muy bien, pero muy bien. Y sobre todo clavarla acá en la tosca esta que es muy dura. Hay veces que la sacás con la mano los objetivos, pero a veces necesitas clavar la pala. Mira, no le pasó nada. Así que bueno, por ahora 100 puntos. Voy a seguir dándole a ver qué sale. Sí, pero yo quiero saber cuál es la sal y la pimienta del ir buscando. Digo, porque tiene que haber algo que te enganche como para decir, estoy 4 o 5 horas acá. No la entendería. ¿Qué es? ¿El contacto con la naturaleza? El oro. Sí. Son un montón de cosas, una combinación de cosas, ¿viste? Por supuesto siempre está cada señal la esperanza, ¿viste? De sacar, ver qué sale, nunca sabes qué va a salir. Puede ser una dentadura postiza, no sé, puede ser un anillo de oro, o sea, no es lo común encontrar oro, es el gol, meter el gol, ¿viste? En un partido de fútbol que tenés 1 o 2 goles, bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Moneda. ¡Wow! ¿Es? Sí, claro que es. Mirá. Te zarpaste, Lini. Te zarpaste. Es un montón. De la década de 60, sobre todo en la década de 60, pero para atrás todo el mundo usaba oro. Alianza de oro, colgante de oro, no sé, encontramos anillitos que usaban los bebés también, o sea, le ponían anillos a los bebés los hijos de mil. Así que imagínate, todo el mundo usaba oro, o sea, era un símbolo de estatus y había plata para comprar el oro. Y no era tan caro como ahora, ¿no? El oro. Ahora es carísimo, ¿viste? Pero, o sea, comprarte algo de oro. Y aparte para la Argentina lo normal era eso, era usar oro. No había celulares en que gastar la plata, se la gastaban en oro, digo yo, ¿no? Encontré una boya sola, que viene caminando sola, que tiene un pescado. Mira cómo se va. Voy a tratar de agarrarla, a ver. A ver qué voy a comer hoy. La puedo enganchar con el detector. Ahí va. Pasito tengo que ir. Desapareció, ahí va. Voy a tratar de cansarlo. En realidad el que está cansando es él a mí. Se fue. ¿A dónde está? A ver. Sin que se asuste, porque si se va más profundo no me puedo meter. Ahí está. Rinqui. ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Uy! 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 Creo que no es un bagre. Tengo miedo que me pingue con algún espino entre las piernas. No. Es una pobre carpa. El otro día encontré una igual. Una carpa grande. No me gustan las carpas. Acá está, mira. Una carpa bastante grande es. No me gustan las carpas. Así que le voy a sacar esto
y la voy a dejar ir. Chau, amigua. No, lo vendes. No, lo vendes. Lo vendés todo, pero no te guardás Todo. ninguna pieza. Dijiste, no, esta me la quiero quedar. Sí, claro, sí, mi mujer se quedó con un montón de anillos. Justo te iba a preguntar por eso, si no te mangueaba la familia. No, me los manguea, mi mujer me los arruinó, me arruinó como 20. Claro, 20 anillos que no pudiste vender. Pero dime la verdad, ahora que no nos escucha nadie, sabiendo que te va a manguear, encontraste uno y dijiste, uy, por este me van a dar 20... No sé, este no se lo enseño, este me lo guardo. No, lo que pasa es que yo hago video para YouTube, así que lo subo. Cuando encuentro algo bueno lo subo, ¿viste? Porque, o sea, la idea es compartir, ¿viste? Lo que encontrás, entonces, bueno, ya está, estoy al horno, no me los puedo esconder. ¿Y algo con valor histórico encontraste alguna vez? Por ejemplo, algo muy antiguo. Encontré varias monedas y algunas cosas, pero no, yo no me las quedo, eso las dono al museo. Ah, muy bien. O sea, cosas viejas estamos hablando. Sí, de 1700, qué sé yo. ¿Cómo va a parar todo eso al agua? Hacemos esta donación de artículos encontrados. Nosotros vamos arriba a buscar anillo de oro y eso, y siempre encontramos objetos que tienen que ver con la historia, y como corresponde lo que hacemos es entregarlo a las autoridades para que los preserven, los estudien y los guarden para las futuras generaciones y lo que sea. Yo agradecerte, de verdad, agradecerte. No es la primera vez que Cristian hace esto, que colabora con nosotros. Hay millones de maneras de preservar el patrimonio, y esta es una que te agradecemos profundamente. Tenemos piezas que son de nuestra zona, que detrás de la pieza, como hablábamos recién, vos decís, la pieza, ¿qué valor tiene, por ejemplo, esto? Y no sabemos qué valor tiene. Sin embargo, la historia de esta pieza tiene un valor al que debemos apuntar. Esa es la que tenemos que descubrir. Así que yo te agradezco, pero profundamente, esto lo vamos a estudiar, lo vamos a conservar, y cuando los tengamos expuestos, por supuesto, los vamos a invitar para que vengan a compartir esta exposición. Y, no es en un contexto histórico especial, porque no sabés, porque en las playas vos encontrás los anillos que usa la gente ahora, por ejemplo, anillos de acero inoxidable, qué sé yo. Podés encontrar latita de cerveza, los pull-tab, esos, ¿viste? Los pull-tab que se usan en la latita de cerveza. Sí. Sí. Esos ganchitos hay millones, ¿viste? Y plomadas, ¿viste? Entonces vos está todo mezclado. Entonces vos podés encontrar una moneda, no sé, de 1500, lo que vos quieras, pero está todo mezclado en una especie, yo digo que es como una especie de sopa donde está todo junto, ¿viste? Que no sabes, salvo que sea una moneda específicamente de qué año es. Pero algunas cosas antiguas sí te das cuenta porque son de cobre, ¿viste? Muy antiguas, pero bueno, no es lo que buscamos. Nosotros, o sea, somos detectoristas playeros que buscamos objetos de plata, de oro. Pero nosotros, a ver, yo junto el plomo y lo vendo, como si fuera un botellero, ¿viste? Claro. Junto el plomo, junto el cobre, junto el aluminio, junto todo. Y aparte de paso, sobre todo en lugares como Chascomús, que lo que vos haces y vas a encontrar 11.000 millones de kilos de plomada, ¿viste? Más plomada que oro, ¿viste? Vas a encontrar. Es la realidad. Capaz que estás, 8 horas y no encontraste nada, lo más seguro. Eso es lo más seguro. Encuentres plomo. Pero vos sabés que el plomo es muy venenoso, así que bueno, todos los chicos que están detectando en Chascomús están haciendo muy bien porque lo sacan al plomo y lo venden. Y eso es los metales pesados que hay en el fondo de esa laguna, es increíble, ¿no? Con el plomo, muy súper venenoso. ¿Qué es esto? Siempre encontrando cosas raras los chinchamos, ¿no? Obvio. Esto es para que... saltó un pescado ahí. Esto es para que no lo pierda, ¿ves? Así que, pero no cumplió su función. Yo lo que pienso es el tipo cuando estaba en el kayak, ¿cómo hizo para volver así? ¿Así, con la manito así o no? Estás cavando, 3, 4, 5, 6 horas hasta encontrar algo bueno. A veces no, a veces lo más normal tampoco es que salgas y no encuentres nada, eso es muy común. Pero es una combinación de muchas cosas, ¿está? Porque vos podés encontrar muchos objetivos, pero no encontraste nada bueno. O sea, podés encontrar, 500 objetivos, pero nada bueno. Y a lo mejor encontraste 10 objetivos. Por ejemplo, el otro día salí con mi mujer, yo no encontré nada y mi mujer encontró un anillo de oro impresionante. Pero
pero encontró ponerle 15 cosas y yo 200, ¿viste? Así que es una combinación de técnica, pero también de suerte, ¿no? Porque, ¿viste? Hay que pasarle por arriba justo el anillo que se perdió, ¿no? Un rato encontré el remo, ahora encontré esto. Para apoyarlo en cualquier momento encuentro el barco. Buscarán detección aventura. Lo más loco que encontraste, que sacaste. Mirá, lo más loco encontrar son las dentaduras, que salí y prácticamente te brindan una sonrisa cuando salen. Las antiguas dentaduras que tienen dientes de oro, por ejemplo, o las actuales que son de antimonio, no sé de qué las hacen, no tengo ni idea, pero estás solo en el medio del río y te está cagando de risa porque te imaginas la persona que sale del agua sin los dientes, es un horror, ¿no? Pues, claro, digo. Marcaba 15. Y no lo filmé porque 15 es como moneda, pero no, mirá lo que era 15. El oro es de la década de 60, sobre todo de la década de 60, 1960, toda la gente usaba oro, era una locura, ¿viste? Y aparte también, todo el mundo se casaba porque antes, te tenía que casar porque si no, no la ponía nunca. Todo el mundo Guardámelo como separado, repetilo por favor despacito. No, o sea, es lo que decimos nosotros, que antes para casar, para ponerla tenía que casarte, así que todos usaban alianza. Sí. No había nadie que no se casara, por civil o por iglesia, si no era dificilísimo, ¿no? Porque ahora la gente no se casa y vive juntos, pero antes no, era condenado socialmente eso, ¿viste? La gente para vivir juntos se tenía que casar, así que todo el mundo usaba alianza de oro. Y se metía al agua con la alianza y desaparece. A los 5 minutos de estar en el agua te puedo asegurar que desaparece. ¡Ah! Me explota la cabeza, no, debe ser una plomada súper grande. Súper antiguo es. Me falta la piedra, pero es muy antiguo, loco. Mirá. Wow. ¿Lo ves o no? Si necesitas comprar una pala en Argentina, te recomiendo que compres esta. Te voy a dejar en el link dónde comprarlas. La verdad, mira, apenas mellada y le di contra las toscas, pero con todo. Está buenísima la pala esta. Tiene filo, no es pesada y es muy económica. Y también te voy a dejar en los comentarios el link para escuchar toda la nota completa que me hizo Diego Corol y todo su equipo. Está buenísima, por si la querés escuchar.